La siesta es la hora en que el Mitaía Cajata penetra el misterioso laberinto verde del monte en busca de aventuras. Un trino bellísimo que se repite una y otra vez hace que se interne cada vez más en la espesura, hasta que un pájaro de colorido plumaje baja de un árbol para posarse en el suelo y perderse enseguida dentro de un torbellino que se levanta ahí mismo. Surgiendo de él un hombrecito de cabellos dorados, ojos azules y un bastón de oro. Es el Yací Yateré, el duendecito rubio, amo y señor de las siestas del monte, el Huirapayé, que con su trino encantado atrae a los niños a lo más profundo de la selva para jugar con ellos, alimentarlos con miel y frutos silvestres, o para besarles la frente, turbarles los sentidos y raptarlos. Es media siesta, el Asayepté de las selvas guaraníes. Es la hora del Yací Yateré. Del monte y Asayepté, rubio duende niño, Yací Yateré, ojitos azules, cabellos de sol, del monte y la siesta, es amo y señor. Duendecito rubio, Yací Yateré, trocito de luna, su nombre ha de ser, su silbo embrujado de raro payé, hechiza a los niños, Yací Yateré. Del monte y las aves, custodio muy fiel, silbador siestero, Yací Yateré. Mitaíces traviesos le suelen temer, un bastón de oro guarda su poder. Duendecito rubio, Yací Yateré, trocito de luna, su nombre ha de ser, su silbo embrujado de raro payé, hechiza a los niños, Yací Yateré. Duendecito rubio, Yací Yateré, trocito de luna, su nombre ha de ser, su silbo embrujado de raro payé, hechiza a los niños, Yací Yateré, hechiza a los niños, Yací Yateré, hechiza a los niños, Yací Yateré, Yací Yateré.